A continuación veremos la segunda parte de la serie de videos sobre campos eléctricos para distribuciones de carga, en donde analizaremos las distribuciones individuales a considerar en el curso FMF 144 Electricidad y Magnetismo. En esta presentación veremos las distribuciones continuas de carga que serán consideradas en la asignatura FMF 144, para cada una de las cuales se va a dar la magnitud del campo eléctrico y su dirección dependiendo del signo de la carga. Y seguidamente se aplicará cada distribución en la resolución de un problema de planteo, que por lo general es una pregunta de desarrollo de alternativas tomada de solemnes anteriores de FMF 144. Tal como ha sucedido en semestres anteriores, vamos a disponer de un formulario oficial, que es este que se muestra acá, en el cual, entre otras cosas, van a encontrar las distribuciones continuas de interés y sus expresiones para campo eléctrico en determinados puntos. Aquí podemos indicar a qué nos referimos con esto. Esta que es el arco, el anillo, plano infinito, el disco y las dos de barra finita. Esas son en particular las que nos van a interesar. Las distribuciones que se preguntarán en las evaluaciones van a ser o estas o combinaciones de dos o más de ellas. Eso lo vamos a ver en las preguntas que analizaremos a continuación. La primera distribución que nos va a interesar es una barra finita de longitud L, donde nos va a interesar el campo eléctrico en un punto P ubicado a una distancia I de la barra, donde este punto acá corresponde a la mitad de la barra. O sea, aquí tenemos L medios y acá tenemos L medios. Para ese caso particular, la magnitud del campo eléctrico va a estar dada por la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado, por el valor absoluto de la densidad lineal de carga de la barra, por la longitud de la barra dividido en esta distancia I entre la barra y el punto P, multiplicado por la raíz de I al cuadrado más L medios al cuadrado. Esa es la fórmula general para esta situación. Para deducir esto hay que integrar, pero nosotros no podemos hacerlo integrar por lo que se explicó en el video anterior, por lo tanto lo que vamos a hacer es ocupar esta fórmula. Ahora, para el caso de una barra infinita, que sería un L tendiendo a infinito, se puede analizar como un caso particular de esto, y en este caso la expresión se reduciría a 2 por K, por la magnitud de la densidad lineal de carga, dividido por la distancia I. Aquí, la densidad lineal de carga se coloca en valor absoluto para preservar el hecho de que la magnitud del campo eléctrico tiene que ser positiva. Dependiendo de cómo sea el signo de la carga distribuida en la barra, positiva o negativa, vamos a tener dos diferentes situaciones respecto a la dirección del campo eléctrico. Si la densidad lineal de carga es positiva, el campo eléctrico va a ser hacia afuera. Si la densidad lineal de carga es negativa, vamos a tener el campo eléctrico hacia adentro. A continuación, veremos esta distribución aplicada a un problema tipo solemne. Considera el siguiente problema. En la figura tenemos dos alambres muy largos, hay que asumirlos muy largos significa infinitos, que están fijos y separados a una distancia L igual a 7 centímetros, donde las densidades uniformes de carga lineal son lambda 1, 6 microcoulomb partido en metro, que es positivo, y lambda 2, menos 2 microcoulomb partido en metro, que es negativo. Y se nos pide calcular la distancia X, donde el campo eléctrico neto es 0. O sea, en este punto P el campo eléctrico neto es 0, producto de los efectos de estos dos alambres muy largos, y hay que determinar a qué distancia X del punto O se produce eso. Aquí tenemos el caso de una barra infinita, donde la magnitud de ese campo eléctrico va a ser 2 por K por la magnitud de la densidad lineal de carga uniforme, dividido por la distancia. Me acabo de dar cuenta de un pequeño detalle, esto debería ser más acá. En la barra roja, que tenemos acá, cuya carga o densidad lineal de carga es positiva, por lo tanto el campo eléctrico asociado a esa barra roja, que es E1, va a tener dirección radial hacia afuera, o dirección Itongo. La magnitud de la densidad lineal de carga va a ser 6 por 10 a la menos 6 coulomb partido en metro, o 6 microcoulomb partido en metro. La distancia ahí va a ser X más L medios más X, y por lo tanto la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser 2 por K por 6 por 10 a la menos 6 coulomb partido en metro, dividido en X más 3,5 centímetros. Ahí tenemos la primera expresión. La barra verde, que acuérdense es una barra infinita, tiene densidad lineal de carga negativa, por lo tanto el campo eléctrico va a ir radial hacia adentro, hacia la barra. La magnitud de la densidad lineal de carga es 2 por 10 a la menos 6 coulomb partido en metro, y la distancia I, que es la distancia entre la barra verde y el punto P, va a ser X menos L medios, o X menos 3,5 centímetros. En consecuencia, el vector campo eléctrico 2 va a ser
menos, con dirección menos y tongo porque va radial hacia adentro, 2 por K por 2 por 10 a la menos 6 coulomb partido en metros, dividido en X menos 3,5 centímetros. Bueno, aquí tenemos los dos resultados, el del resultado del campo eléctrico 1 y el resultado del campo eléctrico 2. El campo eléctrico total en el punto P, que es la suma vectorial de estos dos campos, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, aquí se puede deducir de que el campo eléctrico 1 tiene que ser igual a menos el campo eléctrico 2. Al igualar estas dos expresiones vamos a llegar a lo siguiente, que esta expresión correspondiente a la magnitud del campo eléctrico 1 tiene que ser igual a la magnitud del campo eléctrico 2, y lo que tenemos aquí es una ecuación de primer grado donde hay que despejar X. Vamos a simplificar varias cosas. C con C, M con M, K con K, 2 con 2, 6 y 2 nos queda 3 acá, por lo tanto nos queda 3 partido en X más 3,5 es igual a 1 partido en X menos 3,5 y nos queda una ecuación relativamente simple de resolver. Se multiplica cruzado, se despeja X y se llega a que X es igual a 7 centímetros, que corresponde a la alternativa E. La segunda distribución que nos va a interesar es la barra finita infinita, la misma anterior, pero midiendo el campo eléctrico hacia un lado de ella, a una distancia x0 del punto P. Aquí tenemos la magnitud de su campo eléctrico, K por la magnitud de la densidad lineal de carga por L dividido en esta distancia x0, factor de x0 más L. En el caso de una barra semi-infinita, o sea que se extiende de aquí hacia el infinito, L tendiendo a infinito, la magnitud del campo eléctrico pasa a ser K por la magnitud de la densidad lineal de carga partida en x0. Y también, como en todos los casos, cuando la densidad lineal de carga es positiva, el campo eléctrico es radial hacia afuera, y cuando la densidad de carga es negativa, el campo eléctrico es radial hacia adentro. A continuación veremos un ejemplo de un ejercicio en el que se trabaja con esta distribución. Considere el siguiente problema: determinar la magnitud del campo eléctrico en el punto O, producido por dos hilos finitos de longitud D, cuyas densidades lineales de carga son lambda 1 es igual a 2 lambda 0 y lambda 2 es menos lambda 0 según se observa en la figura. Hay un detalle que no está explícito en este problema, que es que esta distancia de acá es de medios y esta distancia de acá es de medios. Claramente tenemos dos barras finitas donde tenemos un campo eléctrico a un lado de la barra, que es esta situación de acá. Tenemos aquí la magnitud del campo eléctrico correspondiente y a partir de eso podemos analizar la situación. Hay que separar las dos barras. Primero tenemos esta barra que aquí está dispuesta en color rojo. Como esta densidad lineal de carga lambda 1 es positiva, por lo tanto el campo eléctrico va hacia afuera en dirección y tongo. La magnitud de la densidad lineal de carga va a ser 2 lambda 0. La longitud de la barra es D y el x0, que es la distancia entre la barra y el punto que nos interesa medir, es de medios. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos en esta fórmula. Entonces nos va a quedar K por 2 lambda 0, que es lambda por la distancia de xl, dividido en D medios, factor de D medios más D. Se desarrolla esto y vamos a llegar a que el campo eléctrico 1 va a ser 8K lambda 0 dividido en 3D en dirección y tongo. Ahora, para esta barra acá, que aquí la tenemos expresada en color verde, como la densidad lineal de carga es negativa, el campo eléctrico va hacia adentro. Por lo tanto, este campo también va a tener dirección más y tongo, lo que va a significar que se va a sumar en cuanto a magnitudes con el otro vector. En este caso, la magnitud de su densidad lineal de carga es lambda 0, L es igual a D, X0 igual a D medios. Se opera de forma similar al caso anterior y vamos a tener que el campo eléctrico 2 va a ser 4K lambda 0 dividido en 3D. Esto se ve haciendo el desarrollo matemático que mostramos acá. Aquí tenemos las dos expresiones para el campo eléctrico 1, para el campo eléctrico 2. El campo eléctrico en el punto O es la suma vectorial de ambos. Como ambos van en dirección más y tongo, lo único que queda por hacer es sumar las magnitudes. Entonces aquí tenemos dos expresiones, esto es fácil, 8K lambda 0 dividido en 3D más 4K lambda 0 dividido en 3D. Nos va a quedar 12K lambda 0 dividido en 3D. Simplifico esto, nos queda 4. Por lo tanto nos va a quedar 4K lambda 0 dividido en D y tongo. Y la magnitud pasa a ser 4K lambda 0 partido en D, que corresponde a la alternativa D. La siguiente distribución es el arco de circunferencia. Tenemos un arco que tiene una carga total Q, que va a tener una distribución de densidad lineal de carga lambda. Para todos nuestros efectos vamos a considerar lambda distribuido uniformemente. Los casos de lambda con distribución no uniforme requieren integración, por lo tanto quedan fuera. Y en este caso, la magnitud del campo eléctrico va a ser,
para el campo eléctrico respecto a un punto P que esté en el centro de la circunferencia de la que formaría parte este arco, va a ser 2 por K por la magnitud de la densidad lineal de carga por seno del ángulo θ, que es la mitad del ángulo total del arco, dividido en R. Nuevamente, si la densidad lineal de carga es mayor que 0, el campo eléctrico es radial hacia afuera, y si la densidad lineal de carga es menor que 0, el campo eléctrico es radial hacia adentro. Consideremos ahora el siguiente problema. En la figura, dos varillas forman semicírculos. En estricto rigor no son semicírculos, son un cuarto de círculos, hay que ser preciso, con centro común en el origen O. Si R es igual a 10 centímetros y las cargas Q de magnitud 4 por 10 a la menos 12 coulombs se distribuyen homogéneamente, calcula la magnitud del campo eléctrico en el origen del sistema de referencia. Aquí vamos a ocupar campo eléctrico del arco de circunferencia. Ojo, se nos pide la magnitud acá. Vamos a considerar primero este arco grande, que es de color rojo. Como esta carga es positiva, el campo eléctrico va a ser radial hacia afuera. Va a tener esa dirección. Vamos a hacer algo particular acá. Dado, lo podemos adelantar, de que esta otra distribución, el cuarto círculo inferior, va a ser negativa, va a tener un campo hacia adentro, pero estos dos van a tener la misma dirección. En vez de descomponer los ejes X e Y, lo que vamos a hacer es definir un eje de referencia U, que va a tener la misma dirección de estos dos, en donde nos va a facilitar mucho la vida para el cálculo de la magnitud. Si no hiciéramos esto, tendríamos que descomponer este en el eje X e Y, descomponer este en el eje X e Y, sumarlos y después sacar la magnitud. Se puede hacer, y si se hace bien se llegaría al mismo resultado, pero es muy complicado. Tanto que si generamos esta dirección, vamos a ver cómo se nos va a facilitar la vida. Volviendo al arco de circunferencia rojo. El radio es igual a R, el ángulo es 45 grados, son 90 grados en total en el arco, por tanto son dos mitades de 45 grados. La densidad lineal de carga va a ser la carga total partido por el perímetro de este arco, que es 2πr, que es el perímetro total de la circunferencia dividido en 4. Esto corresponde a un cuarto de circunferencia, por lo tanto la longitud total de ese arco es el perímetro dividido en 4. Al operar nos va a quedar lo siguiente: 2, 4, 2. Este 2 pasa para arriba. Por lo tanto nos va a quedar que la densidad lineal de carga va a ser 2 por Q partido en pi por R. Y se reemplaza todo esto en la expresión del campo, que va a tener una dirección menos U, definiendo como U la dirección que es colineal a estos dos campos eléctricos. Entonces nos va a quedar 2 por K por la densidad, que es 2 por Q partido en pi por R por seno de 45 dividido en R. Se desarrolla matemáticamente esto. Este R se multiplica por R, por lo tanto nos queda R al cuadrado, seno de 45 raíz de 2 medios. Este 4 se simplifica con ese 2, por lo tanto nos va a quedar que el campo eléctrico 1 va a ser menos 2 raíz de 2 K por Q dividido en pi R al cuadrado en dirección U. Ahora, para el arco de circunferencia verde, el radio es R medios, el ángulo es 45 grados, la densidad lineal de carga es la carga partido por la cuarta parte del perímetro. En este caso, eso sí, el radio es R medios, por tanto nos va a quedar una densidad lineal distinta, 4 por Q dividido en pi por R. Se hacen los mismos reemplazos y se llega a que el campo eléctrico 2 va a ser 8 raíz de 2 K por Q dividido en pi por R al cuadrado. Aquí tenemos el campo eléctrico obtenido por el arco rojo. Aquí tenemos el campo eléctrico obtenido por el arco verde. Hay que sumarlos. Se ve la conveniencia de generar esta dirección, porque así el cálculo del campo total se reduce simplemente a una suma sin necesidad de descomponer los ejes X e Y. Entonces nos va a quedar menos 2 más 8 igual a 6 con raíz de 2 K por Q dividido en pi R al cuadrado. Y con eso tenemos directamente la magnitud. Nos facilita mucho la vida respecto a lo que hubiéramos tenido que hacer descomponiendo en los ejes horizontal y vertical. Y aquí queda evaluar. Se reemplaza la expresión de la constante K, la carga Q, que es 4 por 10 a la menos 12 coulombs, y la distancia R, que es 10 centímetros o 0,1 metros. Se evalúa todo, se trabaja con calculadora y se llega finalmente a que la respuesta es aproximadamente 9,72 newton partido por coulomb, que es la alternativa B. La siguiente distribución que nos va a interesar es el anillo de carga. Entonces nos va a interesar el campo en un punto P a una altura Z de su centro, anillo de radio R. Vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico va a ser K por esta distancia Z por la magnitud de la carga total,
dividido en R al cuadrado más Z al cuadrado elevado a 3 medios. Tal como en los casos anteriores, si la carga es positiva, campo hacia afuera, si la carga es negativa, campo hacia adentro. A continuación veremos un problema en el cual se aplica esta distribución. Consideren el siguiente problema. Una carga positiva 8Q está distribuida uniformemente a lo largo de un anillo delgado de radio R. En el centro del anillo hay una carga menos Q. El campo eléctrico neto es 0 en un punto Z igual a 3 metros a lo largo del eje del anillo. O sea, en un punto Z que está a 3 metros del centro del anillo, en el eje correspondiente justamente a su eje. ¿Cuánto mide el radio del anillo? Nuevamente tenemos aquí dos distribuciones, tenemos el anillo y tenemos además una carga. Para el caso del anillo tenemos aquí la magnitud del campo eléctrico, aquí el anillo está dibujado en rojo. Como es carga positiva, su magnitud es radial hacia afuera, R es la incógnita, sabemos que la distancia Z es 3 metros y que la magnitud de la carga es 8Q. En radial hacia arriba, o sea en dirección J, sabemos que la carga es positiva, por lo tanto la dirección va a ser hacia arriba, que vamos a denominarla más J. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser K por Z por la magnitud de Q, dividido en R al cuadrado más Z al cuadrado elevado a 3 medios, o K por Z por 8Q, dividido en R al cuadrado más Z al cuadrado elevado a 3 medios en dirección J tongo. Para la carga puntual, bueno, la expresión conocida Q por la magnitud de la carga por R al cuadrado, ley de Coulomb, en donde en este caso la distancia R corresponde a Z, que son los 3 metros, y la carga total, la magnitud de la carga total es Q. Como es carga negativa, es apuntando hacia el centro, hacia abajo, en sentido opuesto al campo eléctrico 1, y el campo eléctrico 2 queda expresado vectorialmente como menos K por Q, dividido en Z al cuadrado en dirección J tongo. Entonces, miren, aquí tenemos el campo eléctrico del anillo, aquí tenemos el campo eléctrico de la carga. La suma de esos dos campos eléctricos es igual a 0, por lo tanto E1 es igual a menos E2, donde nos va a quedar de que la magnitud de un campo tiene que ser igual a la magnitud del otro, y aquí nos va a quedar una ecuación donde deberíamos poder despejar R. Pues ver las siguientes simplificaciones: se van los Q, se van las K, después multiplicamos cruzado acá, después de esto sacamos la raíz cúbica de ambos lados, nos va a quedar 8Z igual a la raíz, después de esto lo elevamos al cuadrado, y se llega finalmente a que el radio tiene que ser igual a raíz de 3 veces Z, y si reemplazamos para Z igual a 3 metros, nos va a quedar que el radio va a ser 3 raíz de 3 metros, aproximadamente 5,20 metros, que corresponde a la alternativa D. La siguiente distribución es el disco cargado uniforme, con una densidad superficial de carga lambda constante, y nos va a interesar el campo en un punto P a una distancia Z del disco justo en el eje de simetría. Aquí tenemos la expresión para el campo eléctrico, que va a ser la magnitud de la densidad superficial de carga dividido en 2 epsilon 0, factor de 1 menos Z partido en raíz de R al cuadrado más Z al cuadrado. Y nuevamente, si la densidad superficial de carga es positiva, el campo eléctrico es hacia afuera, y si la densidad es negativa, el campo eléctrico es hacia adentro. A continuación veremos un problema en donde se aplica esta distribución. Considere el siguiente problema. Un disco de radio exterior 50 centímetros y radio interior 25 centímetros tiene una densidad de carga superficial positiva 5 por 10 a la menos 6 Coulomb partido en metro al cuadrado. En el interior del disco existe otro disco de 25 centímetros de radio con una densidad de carga superficial negativa de menos 1 por 10 a la menos 6 Coulomb metro cuadrado, y se pide determinar el campo eléctrico a una distancia de 10 centímetros perpendicular al plano de los discos a lo largo del eje del disco más pequeño, y nos da la expresión de epsilon 0, que también está en el formulario. Este problema guarda una complejidad. Esta distribución de acá hay que analizarla como una composición de 3 discos. Primero tenemos un disco grande de radio 50 centímetros con una densidad más 5 por 10 a la menos 6 Coulomb metro al cuadrado. Le tengo que considerar un disco con un radio igual a 25 centímetros con una densidad menos sigma más, menos 5 por 10 a la menos 6. ¿Para qué se hace esto? Para dejar el espacio de acá del disco grande para poder insertar este disco con la otra densidad, que sería el tercer disco que hay que considerar. Es un disco de radio R interno y con una densidad ρ negativa de 10 a la menos 6 Coulomb metros al cuadrado. En consecuencia, lo que hay que hacer es sacar los campos correspondientes a estas distribuciones y después sumarlos vectorialmente. Aquí tenemos la distribución del disco, la magnitud del campo eléctrico. Tenemos que epsilon 0 es la expresión dada en el enunciado. Tenemos que la distancia Z es 0,1 metros. Veamos cada uno de los discos. Primero, el disco grande.
cuyo radio es 50 centímetros o 0,5 metros, y su carga es 5 por 10 a la menos 6 coulomb partido metro al cuadrado. Se reemplaza todo, se hacen las simplificaciones, se opera con la calculadora y se va a llegar que el campo eléctrico 1 va a ser aproximadamente esta expresión, 226.978,12 J newton partido en coulombs. Aquí tenemos el segundo disco con un radio 0,25 metros, cuya densidad de carga es la misma del primer disco, pero negativa, porque el objetivo es quitarle al disco grande el espacio donde va a ir el otro disco. Lo mismo se evalúa acá, se reemplazan los datos correspondientes y se dice que el campo eléctrico 2 va a ser menos 177.489,02 J newton partido en coulomb. Nos queda finalmente el tercer disco de radio 0,25 metros y con una densidad lineal de carga de 10 a la menos 6 coulomb partido en metro al cuadrado. También tiene campo eléctrico hacia abajo. Se reemplaza, se hacen los cálculos y si se hace correctamente debería llegarse a menos 35.497,80 J newton partido en coulomb. Y finalmente, ¿qué se hace? Se suma todo vectorialmente. Y si la suma se hace correctamente debería llegarse a una magnitud de 13.991,3 newton partido por coulomb, que corresponde a la alternativa A. La última distribución que nos va a interesar es el plano infinito cargado, que es el que se muestra acá, con una densidad de carga superficial sigma, y donde la magnitud del campo eléctrico va a ser constante en todos los puntos, que va a ser la magnitud de la densidad superficial de carga dividido en 2 epsilon 0, y que va a ser radial hacia afuera si la densidad superficial de carga es positiva, y radial hacia adentro si la densidad superficial de carga es negativa. A continuación veremos un problema en el cual se trabaja con esta distribución. Considere el siguiente problema. Dos planos infinitos están dispuestos como muestra la figura, uno aquí y el otro de esta forma. Si ambos tienen igual densidad de carga sigma, determina el campo eléctrico total en el punto P a 1 metro de uno de los planos y a 2 metros del otro, tal como se muestra en la figura. Necesitaremos la fórmula del plano infinito cargado. Aquí tenemos la situación. Tenemos un plano acá que está dispuesto en forma vertical, por lo tanto su campo eléctrico va a ser horizontal. Como es positivo, es radial hacia afuera y no hay mucha ciencia acá. El campo eléctrico va a ser sigma partiendo de epsilon 0 y tongo. Ahora tenemos este otro plano verde que está puesto de esta forma. Su campo eléctrico va a ser perpendicular al plano, va a tener esa dirección. Habrá que hacer algún análisis de ángulos. Este ángulo θ se repite acá, que corresponde a los 45 grados. Como este es 90, este ángulo alfa que tenemos acá va a ser 90 menos θ, también 45, y este alfa se repite acá. Por lo tanto, tenemos ese ángulo de 2 con la horizontal. Y eso nos permite sacar la descomposición del vector E2, que va a ser la magnitud que es sigma partido de 2 epsilon 0 lo mismo, por una componente coseno de alfa que es negativa, que es la componente horizontal, más seno de alfa j, que es la componente vertical. Después hay que reemplazar coseno de 45, seno de 45, ambos son iguales a raíz de 2 medios, y finalmente se llega a una expresión para el campo eléctrico 2, que es la que tenemos acá. Tenemos aquí las dos expresiones para el campo total sería la suma vectorial de ambos. En consecuencia, lo único que hay que hacer es sumarlos, estas dos componentes, y si suman vectorialmente habría que restarlo, nos va a quedar 1 medio menos raíz de 2 cuartos sigma por epsilon 0, y la componente j queda aislada. Aquí está factorizado, y al meter calculadora, esto de aquí nos va a quedar aproximadamente 0,14 tongo, y esto de acá es 0,35 j tongo. Y eso corresponde exactamente a la alternativa E. En el siguiente video, el tercero de último de esta serie, vamos a ver 3 ejemplos resueltos de distribuciones continuas de carga formadas por la superposición de 2 o más de las distribuciones básicas analizadas en este video.